Ubicación. Estos son ubicados en el conducto de toma de aire entre el filtro de aire y la mariposa, que, solidaria con el acelerador, regula el paso de aire que ingresa a los cilindros. Funcionamiento. El sensor MAF está diseñado para medir el flujo de aire que ingresa al motor. Este dato viaja hasta el PCM por medio de un cable, el cual envía una señal de voltaje que cambia de acuerdo al flujo. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino metálico, el cual se encuentra a muy alta temperatura. En el momento que comienza a entrar el aire enfría este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo. Entonces todo el circuito que maneja el tema de calentamiento del hilo genera una señal de voltaje de acuerdo a qué tanto es enfriado. Generación de su oscilograma. El motor no recibe el aire en forma de corriente continua, sino al ritmo de los tiempos de apertura de la válvula de emisión. Esto provoca la pulsación en la corriente de aire en el punto de medición, que se encuentra siempre entre el filtro de aire y la mariposa de gases. A veces las pulsaciones son tan elevadas que se producen reflujos de aire. Estos reflujos no tienen que ser tenidos en cuenta por el medidor de masa de aire si se quiere obtener una alta precisión en la medida. Análisis. Cuando el motor está en ralentí, las ondas no oscilan de igual manera. A medida que se va acelerando el motor, el voltaje empieza a aumentar y comienza a acelerarse la variación en la señal. Unidades y sistema en el cual encontramos. El medidor de masa de aire por hilo caliente HLM se encuentra en determinados motores de gasolina equipados con un sistema de inyección LH-Getronic o también en M-Motronic, como se muestra en imagen. El caudal máximo de aire a medir está comprendido normalmente entre 400 y 1200 kg/h según la potencia del motor. Sus unidades están en miligramos/hora, kilogramos/hora, gramos y segundos. Estos varían dependiendo si están en ralentí o en plena carga. Los síntomas más comunes del sensor de flujo de aire son un código del sensor MAF en la computadora, código de mezcla pobre o mezcla rica, falta de fuerza al acelerar el vehículo mientras está en movimiento, humo negro saliendo del escape, el motor del vehículo corre disparejo en marcha mínima y o se apaga. El circuito eléctrico del sensor MAF está constituido por el sensor MAF, el conjunto de módulo electrónico de control, los conectores y los cables que conectan a estos dos componentes. El sensor informa a la ECU por medio de una señal consistente en una tensión análoga de corriente continua, cuyo nivel es directamente proporcional en cada instante a la masa de aire emitido por el motor. El sensor recibe alimentación de tensión positiva desde la batería a través del relay de potencia, tomando el negativo de batería en el módulo de control electrónico. El sensor contiene un circuito denominado de alambre caliente, un circuito denominado de alambre frío y un circuito electrónico destinado al proceso de la señal. Los circuitos de alambre caliente y alambre frío están conectados eléctricamente de modo que conforman una disposición denominada comúnmente puente de Houston. Un puente de Houston no es más que dos simples circuitos series conectados en paralelo entre sí y en paralelo a su vez con la fuente que lo alimenta. En el circuito de alambre caliente, una resistencia fija R2 es dispuesta en serie con una resistencia alambre caliente, la que es precalentada por el pasaje de una corriente eléctrica a través de ella. Este tipo de resistencia es de una construcción especial.
de modo que genera una cierta temperatura proporcional a la corriente que la recorre. Este elemento también cambia su resistencia cuando es calentado. Esto causa que responda al calor generado como lo haría un termistor, variando su resistencia, con la diferencia que en este caso el alambre caliente se comporta como un termistor PTC, es decir, aumenta su resistencia a medida que aumenta su temperatura. El circuito electrónico del sensor aplica una tensión de nivel fijo y regulado en el punto B. Un nivel determinado de intensidad de corriente fluirá a través de R2 y del alambre. Esta circulación de corriente por el alambre provocará un aumento de temperatura en el mismo, causando a su vez una caída de tensión entre los extremos de resistencia, R2. El nivel de esta caída de tensión es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por esta resistencia, estableciendo un cierto nivel de tensión en el punto D. Para determinar la cantidad de aire que está siendo absorbida por el motor, tanto el termistor alambre frío como el alambre caliente son montados mecánicamente dentro de un pequeño conducto calibrado de pasaje de aire, preparado en el gabinete del sensor. Como este último se encuentra montado a su vez en el tubo de admisión de aire, una muestra del aire admitido pasa por el referido conducto. Este flujo de aire, al entrar en contacto con la superficie del alambre caliente, absorbe parte del calor en el que se está generando por efecto del pasaje de la corriente eléctrica. Esta absorción de calor produce en el alambre una disminución de temperatura. Esta disminución de temperatura en el alambre produce una disminución de su resistencia, dando como consecuencia un nivel de tensión en el punto D mayor al que se tenía anteriormente. Comparando los niveles de tensión existentes en cada momento en los puntos C y D, el circuito electrónico del sensor produce una señal consistente en una tensión analógica de corriente continua, que es directamente proporcional a la masa de aire emitida por el motor. Cuando se presentan fallas con el funcionamiento del sensor de flujo de masa de aire, el escáner automotriz arroja código de fallas. Aquí iremos a ver las siguientes.